Vivimos en una época obsesionada con la fama. Nunca hubo tantas personas conocidas, tantos seguidores, tantas reproducciones o tantos rostros circulando al mismo tiempo. Todos los días aparecen nuevas celebridades, nuevas tendencias y nuevos fenómenos virales. Sin embargo, muy pocas de esas figuras logran convertirse en algo más profundo que una moda pasajera, porque la fama y lo popular no son lo mismo. La fama es visibilidad, es una cuestión de números, de alcance o de exposición, pero lo popular, en cambio, es otra cosa. Aparece cuando una obra deja de pertenecer únicamente a quien la creó y comienza a ser apropiada por una comunidad que la convierte en parte de su propia identidad. Y cuando eso sucede, el artista deja de ser solamente un individuo y se transforma en un símbolo. La sociología llevó mucho tiempo intentando entender este fenómeno. A comienzos del siglo XX, el sociólogo francés Émile Durkheim desarrolló el concepto de efervescencia colectiva para explicar lo que ocurre cuando un grupo de personas se reúne alrededor de un ritual compartido. Según Durkheim, esos momentos generan una energía especial que hace que los individuos sientan que forman parte de algo más grande que ellos mismos. No importa si se trata de una ceremonia religiosa, una celebración popular o una manifestación colectiva. Lo importante es la experiencia de comunidad que emerge en esos encuentros. Durante siglos, la religión ocupó ese lugar, pero en las sociedades contemporáneas, muchas de esas experiencias migraron hacia otros territorios: el deporte, la política, el espectáculo y la música. Por eso algunos fenómenos culturales son tan difíciles de explicar únicamente desde la lógica del entretenimiento, porque funcionan como rituales, y quizás pocas experiencias culturales argentinas se acercaron tanto a esa dimensión ritual como las llamadas misas ricoteras. Miles de personas viajando durante horas o incluso días para encontrarse en un mismo lugar, símbolos compartidos, lenguajes propios, canciones recitadas, casi como plegarias, gestos, códigos y pertenencias que solamente comprenden quien forma parte de la comunidad. Lo que ocurre allí excede la música, ya que se parece más a una ceremonia colectiva, pero para entender cómo una banda de rock, y en particular una persona, llegó a ocupar ese lugar en el imaginario argentino, primero hay que entender otra cuestión fundamental: ¿cómo un músico deja de ser una persona para convertirse en un mito? Una de las características más llamativas del fenómeno del Indio Solari es que ocurrió exactamente al revés de lo que sucede hoy. Mientras la cultura contemporánea premia la exposición permanente, la intimidad convertida en contenido y la presencia constante en redes sociales, el indio construyó su figura a partir de la distancia. Cuanto menos aparecía, más crecía. Cuanto menos explicaba, más interpretaciones generaba. Cuanto menos se mostraba, más espacio dejaba para que otros proyectaran sobre él sus propias expectativas, frustraciones y deseos. Los periodistas Mariano de Mazo y Pablo Perantuono muestran cómo este hermetismo no fue una casualidad, sino una decisión estética y política consciente desde los primeros años de la banda. Los Redondos entendieron algo que gran parte de la industria cultural suele olvidar: el misterio también comunica. Los símbolos funcionan precisamente así. Son abiertos e incompletos, permitiendo que diferentes personas encuentren significados distintos en una misma imagen. Quizás por eso las canciones del indio generaron una relación tan particular con su público. Sus letras rara vez explican algo de forma directa. Están llenas de personajes ambiguos, escenas fragmentadas, referencias políticas, ironías y metáforas que nunca terminan de cerrarse completamente. Para entender por qué el Indio Solari terminó convirtiéndose en uno de los símbolos populares más poderosos de la Argentina contemporánea, primero hay que entender algo fundamental: los Redondos nacieron como una comunidad. Hoy estamos acostumbrados a pensar la música como una industria. Un cantante compone canciones, una discográfica las produce, una campaña de marketing las distribuye y el público las consume.
Pero el origen de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue completamente distinto. A finales de los años 70 y principios de los 80, en plena dictadura militar y en una Argentina donde los espacios de libertad cultural eran escasos, comenzó a formarse en La Plata un espacio de cofradía artística. Músicos, artistas visuales, performers, escritores y personajes se reunían alrededor de una experiencia colectiva donde la música era apenas una parte del todo. Allí estaba el Indio Solari, Sky Bailinson, la Negra Poli, Rocambole y muchos otros nombres que terminarían construyendo uno de los universos culturales más singulares del país. Patricio Rey era casi un personaje ficticio. Las letras, los afiches, las ilustraciones y la estética general de la banda construían un mundo propio al que había que ingresar. Walter Benjamin, en su famoso ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, reflexionaba sobre la pérdida del aura en la modernidad. Para él, el aura era aquello que hacía única una experiencia artística, su presencia irrepetible, su misterio, su vínculo con el ritual. La reproducción masiva, la fotografía, el cine, la industria cultural, tendía a destruir esa singularidad convirtiendo la obra en mercancía disponible para todos en cualquier momento. Y sin embargo, algo curioso ocurrió con Los Redondos. Mientras gran parte de la cultura popular de los años 80 comenzaba a integrarse cada vez más a la televisión, a las discográficas multinacionales y a los circuitos comerciales, ellos hicieron exactamente lo contrario. Construyeron y reconstruyeron su propia aura. Ver a Los Redondos era una experiencia que no podía reemplazarse con una grabación o una aparición televisiva. No había sobreexposición mediática, no había compañías publicitarias gigantes, no había presencia permanente en los medios. Si querías entender qué eran Los Redondos, tenías que estar ahí. En un sótano, en el paracultural, en un gimnasio perdido en el conurbano. Eso generaba algo que la industria cultural tiene enormes dificultades para producir: pertenencia. En consecuencia, no es lo mismo cultura popular que cultura de masas, porque mientras la cultura de masas suele ser producida desde arriba, es decir, que es diseñada para públicos amplios, distribuida por grandes empresas y organizadas alrededor de la lógica del consumo, la cultura popular funciona de otra manera. Nace dentro de comunidades concretas, expresa experiencias compartidas, códigos propios, formas particulares de ver el mundo. Se construye desde dentro y Los Redondos lograron algo extraordinario: crecer hasta volverse masivos sin abandonar completamente esa lógica comunitaria. Gran parte de eso fue posible gracias al trabajo de la Negra Poli, histórica manager del Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Mucho antes de que la autogestión se convirtiera en una palabra de moda, Poli desarrolló un modelo de producción independiente que permitió a la banda controlar sus discos, sus recitales, su imagen y sus decisiones artísticas sin depender de las grandes compañías. No había sponsor, no había marca de cerveza, no había intermediarios definiendo qué podían o no podían hacer. La independencia no era solamente una estrategia económica, era una posición estética y política, ya que conservar la autonomía significaba conservar también el control sobre el sentido de la obra. Los afiches creados por Ricardo Cohen son quizás uno de los mejores ejemplos de esta lógica. Cada recital tenía una identidad visual propia, cada imagen expandía el universo simbólico de la banda. La gráfica no funcionaba como publicidad, sino como parte integral de la experiencia artística. Y eso explica por qué, cuando Los Redondos explotaron masivamente durante los años 90, el fenómeno fue tan distinto al de otras bandas de rock. Los Redondos atrajeron devotos porque la gente sentía que estaba participando de algo que ya le pertenecía. Como si cada recital fuera la reunión periódica de una comunidad dispersa por todo el país.
Cuando esa tribu finalmente se volvió multitud, el mito ya era demasiado grande para ser explicado únicamente por la industria musical, porque lo que ocurría era la construcción de una identidad colectiva. Si disfrutas el contenido de The Kitsch Press, puedes unirte a nuestras membresías aquí en YouTube. Como miembro tendrás acceso a contenido exclusivo, conversaciones más profundas sobre arte contemporáneo, entrevistas exclusivas, contenido exclusivo en ferias internacionales y acceso anticipado a nuevos proyectos de The Kitsch Press. Tu apoyo nos ayuda a seguir construyendo nuestra plataforma dedicada al arte latinoamericano, la crítica cultural y las conexiones dentro del mundo del arte internacional. Unite y sé parte de esta comunidad. Paul Virilio, en su libro La estética de la desaparición, sostiene que en las sociedades contemporáneas la ausencia puede tener una potencia mucho mayor que la presencia constante. Lo que verdaderamente impacta no es aquello que vemos todos los días, sino aquello que interrumpe la rutina visual, aquello que aparece de forma excepcional y luego vuelve a desaparecer. La desaparición produce deseo, produce expectativa, produce imaginación. Mientras gran parte de la industria musical se apoyaba en la televisión y otros medios de comunicación, el indio eligió retirarse. Dio pocas notas, evitó los programas de entretenimiento, mantuvo una distancia cuidadosamente construida con el sistema mediático. Cada aparición pública se transformaba en un acontecimiento. Cada entrevista parecía un documento histórico. Cuanto menos aparecía, más crecía, y eso produjo algo muy particular. La figura pública comenzó a separarse de la persona real. Carlos Solari, el individuo, empezó a desaparecer detrás del indio Solari, el símbolo, porque cuando un artista se expone constantemente, el público termina conociendo sus hábitos, sus opiniones, sus desayunos y sus mascotas. Pero cuando un artista se vuelve inaccesible, se transforma en una superficie de proyección. Humberto Eco utilizó esa expresión, la obra abierta, para describir aquellas obras que no ofrecen un significado cerrado, sino que dejan espacio para que el lector o el espectador participen activamente en la construcción del sentido. Las letras del indio funcionan exactamente así. No son relatos lineales. Están construidas a partir de fragmentos, imágenes, personajes ambiguos, referencias literarias, dobles sentidos y metáforas que nunca terminan de cerrar del todo. Cada generación vuelve a habitar las canciones desde sus propias experiencias. Madres, padres, hijos, hijas, abuelos, abuelas encuentran algo distinto en las mismas palabras. Las letras dejan de pertenecer al autor y empiezan a pertenecer a la comunidad. Las canciones funcionaban como códigos compartidos, como un lenguaje secreto, como una contraseña de ingreso a una comunidad simbólica. Pero esa comunidad alcanzaba su máxima expresión en los recitales, porque si el misterio construyó el mito, las llamadas misas ricoteras le dieron cuerpo. Hay una suspensión momentánea de la individualidad. Durante unos minutos, miles de personas dejan de actuar como individuos aislados para convertirse en parte de una experiencia colectiva más grande que cualquiera de ellas. Se podría decir, entonces, que el verdadero logro del indio Solari no fue construir una carrera musical exitosa, sino que fue crear las condiciones para que miles de personas construyeran colectivamente una experiencia que terminó siendo mucho más grande que él mismo. Y ahora, con su muerte, ¿ese mito logrará trascender fronteras? No hace mucho me preguntaban por qué no dábamos reportajes y yo les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para, en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos.